días a todos. Siempre es un placer estar acá. Primero porque aprendo mucho, conozco gente maravillosa y me reencuentro con amigos, que eso siempre es un regalo espectacular. Siempre que planeamos venir a CIDE, siempre intento traer un tema del que poco se hable, y el inflaming es uno de ellos. ¿Ok? Entonces hoy quiero que hablemos de inflaming, de terreno biológico, y los que me conocen saben que regularmente estoy hablando del terreno biológico. Y cuando hablamos de células madre, cuando hablamos del tema de exosomas, cuando hablamos de dolor crónico, siempre es bueno atacar la causa, ¿verdad? Constantemente ayer el doctor Ochoa de forma maravillosa nos recordaba eso, ¿verdad? El cómo muchas veces estamos manejando síntomas y tenemos una llanta ponchada, seguimos echando aire, pero la llanta sigue ponchada, y entonces al final hay que recordar que debemos de buscar la causa, y si hay que cambiar la llanta o hay que tomar un ponche, pues es lo que tenemos que hacer. En el 2017 me encontraba en un congreso de la Academia de IPT, que es una técnica para estimulación celular para aplicar nutrientes, y siempre he tenido el privilegio de toparme con personas espectaculares. Doy gracias porque he topado con personas de gran experiencia, y estábamos tomando un café hablando sobre cuáles son las causas de las enfermedades crónicas, porque a la hipertensión la seguimos llamando como idiopática, ¿verdad? O esencial, que al final a los médicos nos corresponde, en la traducción en español simple sería no sabemos. No sabemos por qué ocurre y no sabemos por qué ese paciente se enferma, no sabemos de dónde viene la diabetes, no sabemos de dónde vienen las enfermedades o las afecciones autoinmunes. Y hablando sobre eso, yo hablaba de la parte de los nutrientes, hablaba de la vitamina D. Otro gran experimentado en el área de la genética hablaba de las mutaciones o de los pequeños conflictos que sean. Otro infeccioso hablaba del tema de los pequeños cambios que se van dando a nivel del sistema con padecimientos de infecciones virales o bacterianas, y en algún momento uno de todos dijo inflamación, y todos nos quedamos viendo inflamación. Qué interesante. Claro, al final todo es culpa de la inflamación. Claro, la inflamación es un sistema de reparación. Entonces, como dice el doctor Gratacos, para bailar un vals se ocupan dos. Entonces hay reacciones que son inflamatorias, que son de reparación, pero ¿qué pasa cuando la inflamación se sale de control? Y entonces quiero que hoy hablemos del asteroide B612, ¿verdad? A los que les gusta el Principito saben a lo que me refiero, ¿verdad? Todos los que estamos inmersos en este tema de la medicina, basada en evidencias, tenemos que hablar de números para sonar intelectuales. Y entonces por eso hoy quiero que traigamos a colación eso. Y yo siempre hablo del terreno biológico, ¿verdad? Los que hemos compartido en algún momento, yo les digo, bueno, ¿dónde quieren sembrar? ¿En el A o el B? ¿Dónde quieren? Siempre les cuento una historia de la sandía en Perú, ¿verdad? Y que como soy casado, le hago caso a mi esposa y salí a tomar una sandía. El que no sepa el cuento, después se lo cuento, no pasa nada. Pero lo interesante con el terreno biológico es que yo puedo tener a un paciente en determinado momento de su vida o en determinado momento del año, y lo puedo tener en condiciones diferentes también. Entonces yo siempre que veo esta imagen, siempre digo, bueno, si yo quiero hacer un muñeco de nieve, no voy a buscar a ir en primavera, o si quiero ver flores en un paisaje, pues no voy a buscar ir en otoño, ¿verdad? Tengo que buscar el momento en el que necesito tener al paciente para tener la mejor recuperación de la salud. Regresamos a eso, el objetivo siempre es el paciente y no es la enfermedad, no son los síntomas, no deben ser los síntomas. Y por otro lado, es una imagen que encontré para el congreso de la última ocasión en Cartagena, de cómo deberíamos de ver al paciente, porque muchas veces cuando estamos viendo los síntomas, seguimos viendo las ramas, seguimos viendo las hojas de ese paciente, pero hay que ir a la raíz, hay que ver cómo ese paciente se nutre, hay que ver las deficiencias de omega 3, hay que ver las deficiencias de vitamina D, el tema emocional, el nivel de estrés en el que está ese paciente, hay que ver el descanso
del cual hablaron de forma maravillosa. Hay que ver el ambiente en el que nos movemos, los niveles de cortisol, la capacidad que tenemos de poder abrazarnos entre nosotros, de poder tener una vida feliz y no solo de querer ser positivo. Aunque bueno, sabemos que en el tema de la positividad también hay una herramienta que hay que utilizar y que tenemos que explotar con los pacientes. Entonces, cuando hablamos de terreno biológico, yo me refiero a esto. Me refiero a la modulación de la inflamación, a la potencia del sistema inmune. Esa diapositiva se las voy a dejar ahí. Hay un cuestionario que llenan mis pacientes antes de entrar a la consulta. Cuando van por alguna patología puntual como cáncer, como enfermedades degenerativas, se lo puedo compartir. Y siempre hablo de esto. Un tumor es el efecto secundario de una pérdida del equilibrio en el organismo, de lo que yo llamo terreno biológico, como se le llama en medicina ortomolecular, pero lo que se llama en medicina funcional como el tema de las funciones celulares, o lo que se llama en medicina biológica como el factor interno intracelular. Todo tiene que ver con lo mismo. Entonces, quisiera recordar el tema de la exploración consciente. Nuestra consulta debe ser consciente. Ayer hablaba con el doctor Chávez y me hablaba de la observación, lo importante que es la observación, estar pendiente de qué dice el paciente, estar pendiente cuando hablamos de la familia, qué expresiones utiliza y cómo esto me puede guiar en el tema del abordaje con el paciente. Y les traje dos pacientitos muy rápido, pero quiero que veamos las diferencias entre uno y otro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este es un test de epigenética que nosotros realizamos con cabello y lo interesante es la diferencia que tenemos. Estas son dos hermanas que viven juntas, que tienen una genética similar, tienen una diferencia de 3 o 4 años de diferencia, pero tenemos un efecto con relación a todo lo que es el tema de antioxidantes, ¿verdad? Y vean cómo se van comportando cierto tipo de antioxidantes, de ácidos grasos. El tema, lo que está en amarillo, se habla de interferencias y de vitaminas. Este test de epigenética me permite conocer cuáles son los alimentos que el paciente no puede metabolizar y a nivel de microbioma, que es en lo que me quiero centrar hoy, de las posibles afecciones con hongos, con una señal postviral y por parásitos. Y la otra paciente, vean cómo se comporta diferente con el tipo de vitaminas. Puedo compararlo acá, ¿verdad? Vean el primer gráfico y vean el segundo. Y las afecciones que generan las diferencias en el tema de microbioma. ¿Y por qué hablamos de microbioma? Bueno, porque cuando hablamos de inflaming estamos hablando de un fantasma. Por eso les traje el asteroide, ¿verdad? Porque el tema de inflaming es un término que combina dos palabras, la inflamación y el envejecimiento, y se refiere a un estado de inflamación crónica de bajo grado que se incrementa con el envejecimiento. Y es lo interesante, el paciente con inflaming va a tener inflamación crónica sistémica y es algo que normalmente no vemos y es algo que no podemos atacar con esteroides. Ahora, ese paciente está enfermo, pero su enfermedad no nos va a llevar a una sala de terapia intensiva. Es más, muchos ni siquiera van a consultar con el médico. Y una de las primeras de las cuestiones que los hace ir al médico es el dolor, porque comienzan con distensión, pero el dolor, cuando comienzan con dolor es cuando realmente deciden que tienen que visitar al médico. Hay una profesora colombiana en un curso de medicina funcional que llevé el año pasado que siempre nos decía, cuando tiene un paciente muy complicado y no sabe por dónde empezar, empiece por el estómago, nos decía ella, empiece por la digestión, por el sistema digestivo, comience por ahí. Si ya usted sabe y no sabe por dónde arrancar, arranquemos por ahí. Y entonces es de lo que les quiero hablar un poquito. El tema de la permeabilidad del enterocito o del síndrome del intestino permeable, como se le puede conocer también, tiene que ver con la ruptura de estas uniones que permite el paso de ciertas moléculas que en algún momento van a pasar a torrente sanguíneo o se van a quedar a nivel de intersticio y que van a generar inflamación. ¿Ok? Eso debilita la barrera hematoencefálica, genera inflamación crónica, hay afecciones de autoinmunidad y por supuesto hay un síndrome de mala absorción de nutrientes específicos. De hecho hay un test que se puede hacer con manitol y lactulosa. Entonces los niveles de manitol van a aparecer disminuidos en sangre porque no se absorben de forma correcta y la lactulosa, que debería ser una molécula que se absorba menos, comienza a aparecer. Entonces eso se puede hacer en algunos laboratorios. Por otro lado, del tema de enfermedad inflamatoria intestinal, donde está obviamente el factor genético, ¿verdad? Pero más que lo genético, lo epigenético, todo lo que gira alrededor de la genética está presente aquí.
Por otro lado, el sistema autoinmune, aquí tendríamos que hablar siempre de los niveles de vitamina D, que son importantísimos, y esta respuesta innata y adaptativa. El tema de microbioma, donde está la disimbiosis intestinal, y el tema de metabolitos microbianos, y por supuesto los factores ambientales, donde hablaríamos no solo de los factores psicológicos, de la dieta, sino hablaríamos también de metales pesados, hablaríamos incluso de algún tipo de contaminación electromagnética en algún tipo de lugares donde se da, y eso se puede explorar. Entonces, al llegar aquí, que ya ha sido un avance de unos cuantos minutos, yo quisiera que cuando evaluemos un paciente pensemos en estas tres figuras, en cómo explorar al paciente y en cómo, cuando hablamos de inflaming, tenemos que pensar en ese asteroide. ¿Ok? El doctor Siakur Bujerge, en un libro que se llama Las leyes de la medicina, que siempre hablo de este libro, dice: si solo haces lo que los otros dicen que haces sin pensarlo, entonces eres un técnico y no un científico. Y entonces esto nos regresa. Yo no puedo hacer lo que todo el mundo hace. Yo puedo conocer lo que esa persona hace, explorar, hay un tema de adaptación a la información, y yo tengo que comenzar a explorar lo que hace. Y entonces, si mando medicamentos solo por mandarlos, ¿verdad? Cuando hablamos ayer de las estatinas con el doctor Ochoa, la estatina bloquea la producción de Q10 intracelular, y entonces muchos de los pacientes que llegan a mi consulta llegan por mialgias. Y es un tema donde con solo retirar la estatina, el paciente comienza a sentirse mejor, y el paciente siempre reclama: doctor, ¿por qué nunca me dijeron que podía hacer la estatina? Bueno, también porque no nos lo dicen en la universidad. Hay que ir a explorarlo por otros lados, y entonces eso genera nuestro compromiso. El tema, por supuesto, del tabaquismo, con sus 7.364 químicos que da, aparte de la nicotina. El tema de la utilización de AINES, estatinas, el paracetamol, que lo vemos muy banal, muy liviano, pero bloquea la producción de glutatión intracelular, ¿verdad? Los esteroides, este tema de los 30 años, sin embargo, se da con mayor intensidad a los 50 años, y la sensibilidad particular, aclaro, de ciertas personas al gluten, a los lácteos, al café y a las gaseosas. Y por eso en el test de epigenética nos permite saber. Los que me conocen de forma personal saben que yo adoro el café, me encanta el café. Y cuando me hice mi test de epigenética, aparecí con mala tolerancia al café. El doctor, ¿verdad?, José Luis, que me conoce muy bien, y estuve 100 días sin tomar café. Pensé que me iba a morir, pero me siento mejor hoy. Por otro lado, hablar del cuadro clínico de este paciente: cefalea, diarreas o estreñimientos, dolor abdominal y distensión, dolor articular, disminución del ánimo y el apetito, dificultad para perder el peso, incluso haciendo ejercicio, tendencia a la tristeza, el acné, la dermatitis, la psoriasis, el insomnio, la depresión, el tinnitus, el vértigo, la fatiga, las alergias estacionales. Aquí entran todos los pacientes que tenemos. Y regresamos hacia Bujerge, porque si solo tengo un martillo, pues todo me parece un clavo. Entonces, si hablo de inflamación, entonces voy a pensar en esteroides. No, ¿verdad? La más barata es el ayuno, la dieta antiinflamatoria, las hidroterapias de colon con una preparación adecuada del paciente, el ozono. Ayer que nos hablaban los doctores sobre el ozono, claro, porque estamos corrigiendo inflamación crónica. La utilización de la glutamina de 5 gramos por noche de 5 a 10 días, el omega 3 de 2 gramos al desayuno por 3 meses, y el recambio de la microbiota, donde ya hay probióticos de precisión, donde puedo intervenir en ese paciente con colesterol, en ese paciente con diarrea, en ese paciente incluso con síndrome de colon irritable. Podemos trabajar con ellos. Los coayudantes, los precursores de serotonina como el triptófano, el magnesio y la arginina, el tema de la meditación y la yoga, los factores de transferencia de los que hablaban ayer en la tarde, que me encantó, la utilización de antiinflamatorios naturales como el DMSO, o la utilización de la cúrcuma, los curcuminatos, las megadosis de vitamina C, la Q10, el glutatión, el ácido alfa lipoico, y las patologías relacionadas están todas, desde las estéticas, la alopecia, la hipertensión arterial, todas. Ahora, antes de iniciar, hay una valoración médica, por supuesto. Los exámenes de laboratorio de gabinete en mi consulta, en estos pacientes no puede evitarse tener el monitoreo de vitamina D, de la proteína C reactiva y del cortisol AM y PM, y el formulario, que con gusto les puedo compartir después, que no es mío, también es sacado de un libro, no crean. Entonces es algo interesante. Y ojo con el tratamiento, ¿verdad? Corregir los síntomas agudos de los crónicos siempre debe ser individualizado, realista, en base a la disminución de los síntomas, con relación a la eliminación, el manejo multimodal que hay que tener en estos pacientes, el ejercicio, por supuesto, cuál tipo de ejercicio me conviene
más y evitar las crisis y la intervención precoz. Pensemos siempre en el paciente, tenemos que ser realistas, hablemosle al paciente de este tipo de cosas, eliminación o mejoría de los síntomas, siempre medir las intervenciones de forma objetiva. Si yo sé que lo que estoy haciendo me genera un beneficio en mi paciente, yo tengo que medirlo. Si no lo logro, tengo que seguir buscando herramientas. Y el doctor Chávez lo decía ayer, no a todo le funciona lo mismo, ¿verdad? Hay pacientes a que con 1 o 2 herramientas tengo, y hay pacientes que tengo que seguir buscando y tengo que terminar con un dolor articular, con un trasplante de células madre o un exosoma. Y en las conclusiones, bueno, el inflaming como entidad es palpable. Tal vez al llegar aquí algunos pensábamos en un fantasma, pero hoy sabemos que tenemos el asteroide B612 que nos va a recordar esto. El tema de la inflamación sistémica como responsable de enfermedades crónicas, y si no sabe por dónde iniciar, por favor, amigo, compañero, colega, inicie por la digestión. Y existen sensibilidades a ciertos alimentos en cada paciente que tenemos que monitorear. Los pacientes se van dando cuenta de eso, y por supuesto siempre individualizar el tratamiento. Por último, también hablábamos de una llanta ponchada. La mala actitud es como una llanta ponchada, no llegarás lejos a menos que la cambies. Y una frase de un gran amigo que siempre, ya es tradición hablar de él: nadie puede curar solo con pastillas. Si quieres que el paciente mejore, tienes que tocarle el alma. Muchas gracias.